Muy estimados socios, amigos y simpatizantes, ahí tengo sonido, ahí sí. Muy estimados amigos, un gusto saludarlos a todos. Tenemos una muy buena teleaudiencia hoy día, es muy grato poder ver eso, saludarlos a todos uno por uno. Quisiera poder saludarlos a muchos que son muy cercanos. Permítame un saludo especial a nuestro presidente, don Fernando García, que está por ahí, que nos levante la mano por lo menos. Gracias, presidente, gracias por estar con nosotros en una interesante charla que está muy en boga y que necesitamos hacerlo en forma personal. Así que darle esta bienvenida, ¿cierto? A esta charla que, como siempre, es organizada por el Comité de Personas. Así que vamos a saludar en breves minutos también al presidente del comité que ha brillado en este cargo desde hace varios años. Así que, junto con agradecerle siempre esta presencia, agradecerle también el aporte que nos ayudan siempre en el uso de nuestros servicios de todas nuestras corporaciones, ¿no es cierto?, que están apareciendo en pantalla, nuestra OTIC, ¿no es cierto?, el apoyo siempre al área de personas, que hoy se ha transformado en un elemento vital para las empresas, ACIMET Asesorías, ACIMET Servicio, ACIMET, en la Fundación de Educación y Desarrollo, eh, ACIMET, la Corporación Educacional, que está el Liceo Chileno Alemán, eventos y servicios, competencias laborales y, por supuesto, nuestro TEC, que en estos días a lo mejor habrán visto lo que ha estado pasando con la franquicia tributaria. Estamos en eso, estamos pidiendo ahí consideración al gobierno, esperemos que así sea, porque creemos realmente en la capacitación, creemos en que las personas sí son hoy el primer activo de una empresa y del movimiento, por supuesto, de toda la economía nacional. Eh, bueno, como siempre, comentarles que mantenemos siempre silenciados los micrófonos, dado que esta es una transmisión, ¿no es cierto?, abierta para todos, pero mantenemos silenciados los micrófonos para no tener ruidos ambientes que interrumpan o que distraigan, pero dejamos siempre abierto el chat de la plataforma, ¿ya?, donde pueden escribir sus preguntas, sus aportes, sus dudas. Si alguien quiere compartir de repente algún caso que pueda ser ad hoc a lo que estamos hablando, también se agradece. Y como siempre, les dejamos dicho que esta presentación la grabamos y después la ponemos a disposición como elemento de estudio o de repaso. Queda en nuestra página web y nos han agradecido harto esto. Los socios nos han llamado diciendo que bueno, lo tenía aquí, me acordé. Y por supuesto, están las puertas abiertas para poder conversar con quienes hoy dictan la charla. En primer lugar, nuestro presidente, que ya lo voy a presentar, por supuesto, y a don Luis Pará y Macarena, que hoy día están abiertos. Ellos también normalmente reciben consultas al respecto, que podemos hacerlas llegar por los medios que ellos nos permitan. Como siempre, no puedo dejar de partir sin agradecerle a quien auspician y nos permiten estas y otras tantas actividades gremiales. Me refiero a nuestros auspiciadores. Entre eso está Aceros ASA, Acero Verde para construir juntos un Chile más sostenible. Hotel Casimet, que ya lo decía, un apoyo siempre para las áreas de personas. Queremos ser siempre un aporte al crecimiento de las empresas a través de las personas. Asociación Chilena de Seguridad, para hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y a sus familias. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo, progresando y acompañando a sus clientes en todas las partes del planeta. Gimse Industrial, soluciones integrales en acero galvanizado, agregando valor y vida a tus proyectos. Mimet, la verdad que es más, mucho más que refrigeración. Una empresa chilena, orgullosamente lo decimos, exportando a más de 24 países sus productos. Asimet Asesoría se incorpora ahora como auspicio, donde están dedicados a apoyar la gestión de las empresas. Su misión es apoyar e impulsar el desarrollo de las empresas y, por supuesto, también la de sus trabajadores. Y finalmente, ¿no es cierto?, en el área financiera, Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Como ya lo decía, esta es una charla que está patrocinada por el Comité de Personas. Por supuesto, invitarlos a todos los que aún no están a incorporarse a este comité.
cuyo presidente es nuestro gran amigo don Eugenio Navarrete Esteves, a quien estimo mucho y a quien saludo especialmente hoy día para que nos presente a nuestros invitados. Eugenio, un abrazo a la distancia, gracias por nosotros y por estar con nosotros siempre. Le dejo el micrófono. Muchas gracias, Marcelo, y a toda la magnífica audiencia que tenemos en este momento, que ya llega a las 118 personas y esperamos que se sigan sumando más. Bueno, darle las gracias a DLA Piper por este servicio que nos está dando en el día de hoy con esta conferencia tan importante que se nos viene y está en la puerta ya del horno, y ahí tenemos que empezar a aplicarla en nuestras empresas, que es la protección de datos personales. Nos acompaña Luis Pará, que es abogado, lo mismo que Macarena Gatica, abogada socia, líder en regulación de datos personales, ciberseguridad, tecnología e inteligencia artificial. Tenemos una conferencia muy entretenida y muy ilustrativa que nos van a presentar. Al mismo tiempo, quiero invitarlos a todos y cada uno de ustedes a la mesa, a la red networking que tenemos ya hace bastante tiempo, donde somos más de 90 participantes, donde nos ayudamos mutuamente en consultas casi diarias de lo que nos está pasando y de algunas inquietudes. Así que los invitamos a incorporarse e inscribirse con Mirta Aceituno. Ahí está su correo, mirta.aceituno, y feliz de incorporarlo a ese chat. En ese chat solamente conversamos de cosas que tienen que ver con la gestión de personas y ayudarnos mutuamente. Ha resultado muy beneficioso para las empresas, sobre todo las empresas más chiquititas que no tienen muchos recursos, y poder ayudarnos. Así que los invito a poder inscribirse. Las preguntas las hacemos a través del chat, las voy a ir recogiendo yo y al final se las vamos a hacer a Macarena y a Luis. Al mismo tiempo, agradecer también a Mirta Aceituno, a Ignacio Canales y Fernanda Pozo por todo lo que hacen para que esto salga impecable. Así que por todo el apoyo, muchas gracias. Sin más lateo, le voy a dejar a don Luis Pará y a Macarena Gatica para que nos presenten este interesante tema. Muchas gracias a todos. Luis, Macarena, los micrófonos para ustedes. Ahí sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, ya, creo que volvimos. Hemos vuelto, ya, buenísimo. Bueno, buenos días a todos, gracias por participar con Macarena. Macarena es la experta de nuestra oficina, líder en Chile y también de Sudamérica en temas de protección de datos dentro de DLA Piper. eh, Abogada muy, muy reconocida. Probablemente algunos de ustedes puede que les haya tocado trabajar con ella o haberla escuchado en clase, porque la Maca es además profesora en este tema en varias universidades y ha dado muchos cursos muy relevantes. La idea de hablar hoy día del tema de datos personales, porque como decía Eugenio, se nos viene una ley en diciembre de este año que es muy importante. A ver, las empresas, todos tratamos datos, ¿ya? La importancia de esta ley es que esta es una ley que tiene, como va a comentarlo Magdalena, sanciones muy, muy importantes y que puede complejizar bastante ciertos aspectos de cómo llevamos la empresa. De hecho, nos va a obligar un poco a repensar en qué guardamos datos, en qué procesamos datos, por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y esto puede dar, como les decía, lugar a multas muy importantes en la empresa, que pueden ser mucho más altas de lo que en general conocemos. Esto es más parecido a una infracción de libre competencia que una infracción laboral común. ¿Por qué lo enfocamos en trabajadores? Porque todas las empresas tienen trabajadores. Pero la verdad es que también puede ser parte del negocio. Si ustedes procesan datos por cualquier razón de grandes datos masivos de clientes, por ejemplo, o brindan algún servicio a personas, claro, efectivamente en su modelo de negocio el tema de protección de datos está. Pero si no, todos tenemos trabajadores. Y eso por eso lo hemos enfocado en esta oportunidad en temas en el mundo del trabajo, porque al final del día todas las empresas tenemos trabajadores y todos vamos tratando trabajo. La primera pregunta es, pero bueno, ¿por qué tanto nosotros? O sea, ¿qué tanto puedo hacer? Yo no soy Almacenes París, no tengo grandes bases de datos con miles o millones de clientes. A ver, lo primero que hay que tener claro es que los datos personales, y esta por favor no es una definición, es a la pata de la ley, que es a la Macarena, pero básicamente es cualquier antecedente que permite identificar a una persona. O sea, que estamos hablando
cédula de identidad, el nombre, ya, pero ustedes pueden preguntarse, ¿y nosotros tratamos datos de nuestros trabajadores? Todo el tiempo. O sea, pesquemos el contrato de trabajo, aparte del nombre, tenemos la dirección, tenemos el RUT, tenemos a dónde están afiliados, tenemos la cuenta bancaria, tenemos el correo electrónico, a veces tenemos los contratos, los teléfonos, y más allá de eso, tenemos un registro de sus licencias, a veces tenemos los datos de los hijos y de la señora o del marido, ¿cierto? Para efecto de la fiesta, sabemos cuáles son las cargas familiares, sabemos a veces si tienen retenciones de alimentos y si tienen problemas judiciales con la Tesorería General de la República porque nos ordenan un embargo o con alguna casa comercial, sabemos también la situación en que está esos trabajadores. También a veces sabemos, ¿cierto? Datos que son aún más críticos, que son los datos sensibles. Sabemos de la situación a veces familiar, sabemos de la salud de las personas. A veces podemos tener algún trabajador que nos haya requerido alguna adaptación, o bien que nos haya presentado, ¿cierto? Algún antecedente médico o de una situación social para acceder a algún préstamo y nosotros guardamos esa información. Bueno, como ven, estamos tratando todo el rato con datos personales y eso nos obliga a ser responsables en ese tratamiento. Hoy día, la verdad es que, vamos a ver, la ley no es especialmente fuerte en ese punto, pero este es un cambio que se va a producir radical a partir de diciembre de este año, porque va a entrar en vigencia la ley 21.719, que viene, como les contaba, con muchísima potencia, que cambia toda esta configuración y entramos a un sistema más parecido al de Europa. Y en Europa sí que efectivamente, como hemos visto por la jurisprudencia que han seguido los tribunales o las agencias de protección de datos locales, son muy, muy potentes en el resguardo y muy celosas en el resguardo, especialmente de las empresas respecto a sus trabajadores. Por supuesto, aquellas empresas que como modelo de negocios gestionan datos también están bajo la lupa, pero especialmente en el ámbito laboral. Y no solamente, ojo, que no solamente podemos enredarnos con la agencia, con la autoridad de datos, sino que también eventualmente podríamos hacerlo con la dirección del trabajo. Este es un tema que además va a darle a los trabajadores, se van a levantar temas, porque recuerden simplemente lo que pasó con la ley Karin y cómo los trabajadores en algún minuto toman conciencia de sus derechos respecto a no ser acosado laboral, sexualmente o con motivo de violencia del trabajo. Bueno, aquí es probable que pase un poco lo mismo, que en esta educación que vaya surgiendo también los trabajadores vayan tomando conciencia de sus derechos sobre datos personales, la importancia, y nos empiecen a exigir a nosotros como empresa y administradores de recursos humanos y como gerencia de recursos humanos que tomemos algunas decisiones, que les informemos en qué están, qué es lo que están haciendo y por qué lo estamos haciendo. Asimismo, los sindicatos van a ser más conscientes de estos puntos y también es posible que vayan surgiendo iniciativas de los propios sindicatos para tener mayor transparencia y claridad de qué es lo que está pasando con nuestros datos. Y eventualmente, por supuesto, como lo hemos visto en una tendencia que hasta el momento que ha sido modesta, pero es posible que esto se vaya incrementando, también es posible que vaya generándose una industria en el litigio a partir de datos personales, también en materia de trabajo. Hoy día básicamente, y nos ha tocado con muchísimos clientes que hemos visto con Macarena, las empresas, y esto es simplemente un poco la fuerza de la costumbre, como les decían, guardan mucha información por años. A veces hay trabajadores, hay empresas y tenemos clientes con trabajadores que se han ido hace 10 o 15 años atrás y tienen todavía un montón de datos y un montón de información. Esto hay que pensarlo desde mi perspectiva un poco como una papa caliente. ¿Qué hago con los datos? Porque al final, mientras más datos tengo, mayor responsabilidad tengo y algo tengo que hacer con él. ¿Ya? Hoy día hay hay muchos datos que mantenemos que no necesariamente necesitamos y que al revés, nos expone mantenerlos. Nos genera una exposición a eventuales multas. Por tanto, hay que hacerse desde la perspectiva de recursos humanos preguntas que creemos que son claves, que hoy día no nos estamos haciendo, pero que querámoslo o no, nos guste o no, porque esto ya no es una mejor práctica empresarial, esto es simplemente lo que se viene con la ley que va a entrar en vigencia en 2026. Primero, ¿para qué uso los datos? ¿Ya? ¿Puedo cumplir los datos, puedo cumplir con el objetivo legítimo empresarial que tengo sin esos datos? ¿Ya? O sea, por ejemplo, para poder entregar un beneficio de un seguro, necesito tener todos los datos del trabajador, de su familia,
¿Lo necesito o no lo necesito? ¿Ya? ¿Necesito todo el detalle de la información o basta con ciertos datos? ¿Ya? Por ejemplo, a mí yo necesito toda la cuenta corriente, necesito el número o necesito un historial bancario, necesito que me presenten certificados de cuándo se adhirió al banco. Probablemente no. ¿Por cuánto tiempo tengo que mantener o puedo mantener esta información? ¿Saben nuestros trabajadores qué hacemos con sus datos? Porque eso también viene a ser un derecho. ¿Y quién accede a los datos personales de nuestros trabajadores? A veces hay carpetas compartidas donde cualquiera puede acceder a cualquier dato y eso va a ser un problema, ¿ya? Y eso va a ser un problema y puede ser un problema muy, muy grande. Yo les apuesto que la mayoría, como normalmente pasa, no se está haciendo esas preguntas y hay que empezar a hacérselas porque cada una de ellas responde a una particular requerimiento de esta nueva ley y puede llevarnos a sanciones o a otro tipo de medidas complejas para la compañía que pueden afectar, ojo, la última línea al final del día de ese balance, cuando sacamos el resultado, las multas son tan altas que nos pueden pegar en ese resultado. Como les decía, hoy día tenemos la ley, está a punto de entrar en vigencia, el 1 de diciembre de este año. Están un poquito atrasados con los reglamentos y según me comentaba Maca antes de entrar, hoy día viene una votación sobre la designación del Consejo Directivo, así que pueden haber un poco noticias sobre ese punto, pero lo que sí es, lo que sí es definitivo es que el 1 de diciembre entra en vigencia esta ley y vamos a empezar a tener conocimiento de los trabajadores sobre esto. Hoy día, ¿cómo está regulado? Primero tenemos en la Constitución Política el artículo 19, número 4, que permite y reconoce como un derecho fundamental el derecho a la protección de datos. Y ojo que es a partir de esto que los abogados de trabajadores hoy día están empezando a fundar tutelas por violación de derechos fundamentales justamente por incumplir esta norma, ¿cierto? Tenemos la ley 19.628 y que va a ser modificada con la ley 21.719 y tenemos ciertas normas en el Código del Trabajo. Básicamente, como les decía, la ley, el Código del Trabajo hoy día recepciona, ¿cierto? Recibe el derecho a la protección de datos a través de las normas de tutela laboral, remitiéndola a la Constitución, al artículo 19, número 4, dado que la Constitución reconoce como un derecho fundamental de las personas la protección de datos, queda cubierto por la tutela laboral y algún trabajador, y créanme que esto va a ir pasando porque así va también la tendencia en Europa, puede accionar en contra de la compañía, estando vigente la relación laboral o terminada la relación laboral, si es que considera que se han violado sus derechos fundamentales porque la compañía no está cumpliendo con las reglas sobre protección de datos. Podrían hacerlo hoy, podrían hacerlo hoy. Lo que pasa es que es bastante menos específica la regulación de protección de datos en esta materia que lo que vamos a empezar a ver a partir de diciembre. Y por supuesto el Código del Trabajo desde luego reconoce que el empleador tenemos como limitación de las facultades, ¿cierto? El respeto a las garantías constitucionales, lo que se llama la ciudadanía en la empresa, que es básicamente que los trabajadores cuando entran en la puerta no dejan por eso de ser ciudadanos y por tanto tienen derecho al cumplimiento de las normas constitucionales por parte de la compañía, ¿ya? Y por último, el Código del Trabajo reconoce hoy día de manera muy, muy limitada, en su artículo 154 bis, el deber de reserva de toda información y datos privados del trabajador que tenga acceso con ocasión de la relación laboral. Hoy es bastante limitado esto, porque la verdad es que no conversa exactamente con los nuevos estándares de protección de datos, pero vamos a tener que tenerlo, pero esto va a interpretarse en conjunto con lo que ahora va a exponer Macarena, y por tanto hoy día ya tenemos todo el aparataje institucional armado para que desde la perspectiva de los trabajadores puedan ellos, a partir del 1 de diciembre de este año, empezar ya a reclamar un involucramiento efectivo en el cumplimiento de la ley, ¿ya? Así que esto es muy, muy importante tenerlo presente. Y ahora paso con la Maca para que nos pueda contar un poco más específicamente de la ley. Ahora sí. Muchas gracias, Luis. Bueno, tal como decía Luis, cuando estamos frente a una empresa, ¿cierto? Una organización, nos encontramos con diferentes tratamientos de datos, ¿ya? Y vamos a ver ahora, nos vamos a concentrar en lo que es lo de los trabajadores.
En otra instancia podemos hablar de tratamiento de datos ya sea, por ejemplo, de los clientes, consumidores, pero hoy día nos vamos a centrar en los trabajadores. Y la ley da ciertos conceptos que nos van a ayudar a entender qué es lo que esta ley regula, dónde está su foco. Y la ley primero habla de tratamiento de datos. ¿Y qué debemos entender por tratamiento? Esta es la definición legal, si quieren después ustedes la leen, pero a mí me importa que ustedes se queden con el concepto de que todo lo que hagamos con estos datos son tratamientos de datos y por lo tanto están regulados por la ley. Desde que yo capto un dato hasta que lo elimino. Si yo solamente lo guardo, eso significa tratamiento de datos. Muchas veces a nosotros nos pasa acá en la oficina que les preguntamos, bueno, ¿qué hace con estos datos? Los contratos los currículums que se presentan en un proceso de reclutamiento. No, ahí los tenemos guardados. Desde el año 80 que tenemos guardados. Todo eso que hemos ido capturando es tratamiento de datos. Si yo lo segmento, si yo lo inserto en un modelo predictivo, también es tratamiento de datos. ¿Ya? Entonces eso es lo importante. Ahora, ¿qué se entiende por dato personal? Nuevamente, esta es la definición legal, después ustedes la leen a conciencia, pero nuevamente, es cualquier información relacionada a una persona natural, identificada o identificable. Vamos aquí por partes. Primero, solamente las personas naturales tenemos datos personales. Las personas no tienen datos personales. Sin embargo, cuando, por ejemplo, yo interactúo con un cliente, ¿cierto? Que podría ser cualquiera de las empresas que están aquí presentes, yo tengo un contacto que es persona natural. Cuando hacemos todas las gestiones de cumplimiento de prevención del delito, llegó una persona natural. Luis se salió del estado, ahí sí, ahí volvió, gracias. Por lo tanto, solamente las personas naturales somos titulares de datos, ¿ya? Ahora, la ley dice identificada o identificable. ¿Qué vamos a entender cuando es identificada? Claro, por ejemplo, Macarena Gatica, dato personal, se relaciona con mi persona. Cuando es identificable, es que a través de ciertos datos yo logro determinar a quién pertenecen esos datos. Por ejemplo, un RUT. Por ejemplo, la patente de un auto. Si a mí, por ejemplo, me chocan y esa persona se escapa, o por ejemplo, en nuestra empresa tenemos autos estacionados y queremos saber a quién pertenecen, bueno, simplemente yo ingreso al registro automotriz, pongo la patente y voy a saber quién es el propietario, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que cada vez es más fácil estar dentro del ámbito regulado por la ley, porque cada vez es más fácil poder determinar a quién pertenecen estos datos, ¿ya? La ley aquí además nos dice, ¿cuándo vamos a entender que la persona es identificable? Bueno, cuando aplicamos ciertos criterios objetivos, que el común de las personas, de aplicarlo bajo una misma situación, ¿cierto? Llegaríamos a determinar a quién pertenece. ¿Cuáles son datos personales? Pónganse el ejemplo que quieran, pero pensemos, domicilio, correo, RUT, mi experiencia laboral, mi título profesional, las amonestaciones que yo he recibido o las felicitaciones, vámonos a lo positivo mejor, ¿cierto? ¿Qué otras cosas? Evaluaciones, ¿cierto? Nuestras evaluaciones de desempeño. Y ojo, que no solamente es aquel dato que yo como trabajador entrego o como postulante, sino incluso aquellos que la compañía empieza a generar a partir de mis datos. Por ejemplo, la compañía, hay empresas que hacen un desarrollo de carrera, ¿cierto? Proyecciones de carrera, y en base a eso hacen un ranking. Entonces, por ejemplo, a Luis conmigo nos podrían decir que nosotros estamos súper bien calificados y que con nosotros se quieren quedar hasta el final de los días, frente a otros que pueden ir más atrás en el ranking y que tienen una calificación distinta. Por ejemplo, nosotros tenemos un 10 con Luis y otra persona, Juan Pérez, tiene un 5. Ese 5 se relaciona a Juan Pérez y por lo tanto es un dato personal, aun cuando lo haya creado la empresa. Esto es bien importante porque hay veces que dicen, no, ese dato es mío porque yo lo creé. No, ese dato sigue perteneciendo a la persona. Y vamos a ir viendo que si bien el dato o la información da poder, a la misma vez nos da obligaciones. Entonces aquí vamos a estar siempre ponderando los riesgos que significa tener esa información disponible. A su vez la ley clasifica, hace un subgrupo
ya que son los datos sensibles. Y aquí estamos hablando de características físicas o morales de las personas, de características mucho más íntimas, y que generalmente vamos a ir viendo que tiene un elemento de discriminación, que puede ser utilizado como discriminación, como por ejemplo la raza, la religión, la afiliación política. Se agrega en esta definición de esta ley la afiliación sindical o gremial, y aquí hay un dato bien interesante, también se agrega aquellos datos que revelen situación económica, ¿ya? ¿Qué entendemos por situación económica? Porque en nuestro país, quizás no tanto en materia laboral, pero en materia comercial estamos todos clasificados en ABC1 hasta la letra del infinito que se nos puede ocurrir. Y eso es situación económica. Y hay datos que en su conjunto revelan la situación económica, como puede ser el monto de la remuneración, el domicilio, la profesión, ¿ya? Por lo tanto, es interesante que tengamos presente que eso pasa a ser un dato sensible. Los datos de salud biológico y aquellos también, el biométrico, como muestra la foto, y los relativos también a la sexual, la orientación sexual, la identidad de género, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un dato personal y es sensible en la práctica? Es que el dato sensible yo lo tengo que cuidar más que un dato personal, porque las consecuencias por un mal uso, una filtración de este dato, son peores. Pensemos que se filtra una huella dactilar con la cual marcamos el ingreso a la oficina o el inicio de la jornada o el término de la jornada laboral, ¿ya? Si a ese proveedor se le filtran las huellas, no hay vuelta atrás. No es como ir al banco y decirle, oiga, me clonaron la tarjeta, aquí está mi nueva tarjeta, ¿cierto? La huella no hay vuelta atrás. Por lo tanto, la ley establece condiciones más estrictas y multas severas cuando estamos hablando de los datos sensibles, ¿ya? La ley no prohíbe usar estos datos, muy por el contrario, úselos, trátelos, pero con las reglas que señala la ley, ¿ya? Vayan haciendo si quieren sus preguntas en el chat. Cuando hablamos de un ecosistema, lo que queremos mostrar es cómo estos datos se dan vuelta y los distintos actores que intervienen. Al medio vemos al responsable del tratamiento de datos, que es el empleador en este caso. Es quien decide los fines y medios, señala la ley. Es decir, qué datos vamos a usar, para qué, por cuánto tiempo. Eso es lo que define el responsable. Abajo están los titulares, que pueden ser postulantes a un trabajo, los trabajadores, ¿cierto? Los familiares de los cuales tenemos sus datos. Y a mano derecha tenemos a los encargados de tratamiento de datos. Y tal como su nombre lo dice, estos reciben un encargo del responsable. Por ejemplo, usted haga el reclutamiento, usted gestione todos los datos laborales, como las plataformas que hoy día existen, ¿cierto? Bueno, yo le hago un encargo y ese encargo es preciso. Y ese proveedor no puede hacer o destinar los datos a una finalidad distinta. Fíjense que en ese caso incluso el responsable se convierte en solidariamente responsable con el encargado. Ahora, esta relación es bien importante porque si el encargado tiene algún problema, comete alguna infracción con nuestros datos, quien va a ser responsable de cara a los trabajadores es el responsable. El costo reputacional se lo lleva el responsable. La notificación, la fiscalización que vamos a tener de esta Agencia de Protección de Datos que aparece arriba, es el responsable, sin perjuicio que nosotros podamos demandar al encargado, ¿ya? Pero la multa va a llegar al responsable, ¿ya? Esta Agencia de Protección de Datos, como Luis comentaba, se constituye el 1 de junio, pero ojo, solamente va a poder empezar a fiscalizar el 1 de diciembre, no antes. Se constituye antes para estar relativamente en condiciones de poder funcionar el 1 de diciembre. Ahora, en algunas empresas, ¿cierto?, forman parte de grupos económicos donde tienen empresas relacionadas. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en un proceso de reclutamiento, donde, por ejemplo, con Luis trabajamos, imaginémonos que somos gerentes de recursos humanos de dos compañías distintas, pero de un mismo grupo, y yo le digo a Luis, hice un proceso de reclutamiento súper bueno, y me quedaron 2 candidatos fantásticos en la terna. Tú que estás buscando a X rol, considéralo. ¿Puedo llegar y traspasar estos datos simplemente a una empresa, aunque sea nuestra prima hermana o hermana, una empresa relacionada o una empresa tercera? Y la realidad es que no. En estricto rigor, no, ¿ya? Y tenemos que establecer reglas claras para que estos flujos se den,
Entonces, es bien importante, y ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, de que ustedes hagan levantamiento de sus procesos para entender, no, yo no comparto los datos con nadie. Ah, sí, con el psicólogo externo, por ejemplo, o quien nos hace las pruebas de competencia. Bueno, ahí hay un encargado de tratamiento de datos. ¿Cómo tenemos que regular esa relación y cómo acreditamos que efectivamente ese proveedor va a ser diligente y cumple con la ley? Aquí no basta con decir, ah, yo no tenía nada que ver, fue mi encargado de tratamiento de datos. Les voy a poner un ejemplo de una jurisprudencia que lamentablemente no es del área laboral, pero que es de la poca que hemos tenido de la ley vigente en protección de datos, que un banco rojo, hace como 15 años atrás contrató un proveedor para destruir las cartolas bancarias, ¿ya? Y ese proveedor no encontró nada mejor que botarlo en la cuesta Zapata. Y obviamente que se filtraron los datos de los titulares y peor todavía de secreto bancario. Esto es información pública, así que si ustedes lo googlean, ahí lo van a encontrar. Este fallo llegó hasta la Corte Suprema. Quien fue sancionado fue el banco. Incluso en ese momento fiscalizó el CERNAC en protección de los consumidores, lo cual, como decía Luis, si pensáramos que algo similar ocurriera con trabajadores, bueno, podríamos tener a una dirección del trabajo también involucrada y pensemos que eventualmente si somos un ente regulado por la Agencia de Ciberseguridad, también podríamos tener a otro ente regulador. Y si fuéramos, por ejemplo, un banco, bueno, tendríamos también a la CMF. Esto se complica desde el punto de vista de conflictos de competencia en caso de fiscalización, ¿ya? Dale nomás, Luis, por favor. Ahora, ¿cuándo podemos tratar los datos? ¿Ya? Y esto es parte de las reglas que nos da la ley. Para ello necesitamos una base de licitud, es decir, un fundamento que nos autorice. Puede ser un consentimiento de un postulante, de un trabajador. Sin embargo, el consentimiento como base de licitud es mala. ¿Y por qué? Porque es revocable. Y recordemos que estos son derechos irrenunciables. Es decir, yo doy el consentimiento hoy día para, por ejemplo, en un proceso de postulación, de selección, traten mi información y en 3 días más, pensemos en el ejemplo que les ponía antes de la terna, bueno, uno de ellos dice, yo no quiero que usted diga información y tenemos la obligación de eliminarlos. ¿Somos capaces de eliminarlo? Segundo lugar es cuando la ley lo autoriza. Por ejemplo, la ley de inclusión. Por ejemplo, el Código del Trabajo establece innumerables tratamientos de datos, ¿ya? También lo tenemos en el tercer lugar que aparece, es el tratamiento de datos de los boletines comerciales, que está muy ligada a los análisis de riesgo financiero, ¿ya? Luego puede ser la ejecución de un contrato, como el contrato de trabajo. El contrato de trabajo por sí solo nos habilita para tratar información, ¿ya? Porque de lo contrario yo no puedo cumplir con ese contrato. No puede haber un trabajador que me diga, no, yo no le quiero decir la FP en la que estoy, o yo no le quiero dar el RUT. No, o yo no le quiero dar el correo electrónico personal que hoy día tenemos que informar a la dirección del trabajo. En cuanto a la satisfacción de los intereses legítimos, esto es una nueva base de licitud que antes nosotros en Chile no la teníamos, que si bien es buena, es peligrosa. Debemos considerarlo de carácter excepcional. ¿Por qué? Porque se trata que vamos a tratar información por un bien superior. Por ejemplo, podría ser la seguridad. Pensemos en las cámaras de vigilancia que tenemos. Yo no le voy a pedir un consentimiento, ¿cierto? A nadie. Pensemos en los trabajadores, en atención a público, en contratistas. Yo no voy a pedir un consentimiento porque lo estoy haciendo por un bien superior que puede ser incluso la vida y proteger los activos de la compañía, ¿ya? Luego, por último, para el ejercicio de los derechos. Les voy a poner un ejemplo. Ahora estaba leyendo en la mañana las publicaciones del Diario Oficial y sale un registro de datos que los transportes y aéreos tienen que compartir con la Contraloría. Fíjense que por los sumarios administrativos de las licencias médicas, muchos de los trabajadores, funcionarios públicos que están en sumario, han tratado de ejercer el derecho de cancelación, es decir, elimine mis datos. Sin embargo, en virtud de este y de otros artículos, pero en virtud de este artículo, yo podría decir, esa información yo no la voy a eliminar porque es la única forma que yo tengo de defenderme, ¿ya? De poder ejercer ya sea una acción o un derecho. Es bien importante. Tal nomás, Luis. Ahora, el consentimiento generalmente
pasaría, la gente cree que es como, si bien la ley dice que es la regla general, hoy día tenemos, como una amiga le gusta decir que tenemos más juego de piernas, con las distintas bases de licitud podemos ir jugando entre unas y otras para tratar los datos. Entonces, como les dije, el consentimiento es frágil, pero tenemos que ver que hay ciertas cosas que cambian en cuanto a los requisitos que establece la ley en el consentimiento. Y lo que más cambia es el primero, que este consentimiento tiene que ser libre, y ya les voy a explicar. Y yo creo que tiene consecuencias no menores en materia laboral, porque cuando uno firma un contrato de trabajo, si bien uno es libre de aceptar o no las condiciones, en realidad no es como cuando revisamos un contrato comercial que estamos contratando, no sé, un servicio para la compañía. Generalmente no hay una oportunidad que uno diga, cierto, más allá de la remuneración, de poder modificar. Entonces, tanta libertad parece que no hay, pero ya vamos a llegar a ese punto. Este consentimiento tiene que ser informado, tiene que ser específico, es decir, ¿qué datos quiere usted, qué datos voy a tratar? ¿Qué información? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién es el responsable de tratamiento de datos? ¿Intervienen encargados? ¿Con quién eventualmente yo voy a compartir los datos? Pensemos que formamos parte de una empresa multinacional donde la matriz está, por ejemplo, en Francia y me piden información de los trabajadores. ¿Yo lo puedo mandar? ¿O requiero cumplir con algún tratamiento o alguna regulación anterior? Tiene que ser previo al tratamiento de datos. Este consentimiento tiene que ser inequívoco, que no quepa duda que el trabajador o el postulante quiere aceptar el tratamiento y debe ser expreso en el caso de los datos sensibles, ¿ya? Algo nuevo que no solamente tiene que ser por escrito, sino hoy día también puede ser por un método digital, incluso puede ser verbal. Lo importante es que vamos a tener que guardar la evidencia. Entonces, si alguien nos da un consentimiento verbal, bueno, lo tendré que grabar, por ejemplo, para guardar por evidencia si alguien reclama. Y como les dije antes, es esencialmente revocable. Dale nomás, Luis. Ya. Y aquí está este consentimiento libre. ¿Qué significa? Que yo le tengo que dar las distintas opciones respecto a aquel tratamiento de datos que se funde en el consentimiento, ¿ya? Yo no le voy a pedir, por ejemplo, autorización o consentimiento para registrar las amonestaciones o los atrasos. No, porque eso es la ley la que me lo permite, ¿ya? Y vamos a ir viendo que generalmente vamos a caer en aquellas cosas que son beneficios o son accesorias a la relación laboral o a la ejecución del contrato, ¿ya? Ahora, suena muy fácil establecer en un documento, sea digital o en papel, esto que yo ponga un check, ¿cierto?, en unas casillas. Pero ¿cómo la gestionamos al interior de la compañía, donde Macarena, por ejemplo, autorizó que publicaran su cumpleaños y Luis no lo autorizó? Ayer me pasó con una reunión de un cliente, estábamos con recursos humanos y uno de ellos me dice, no, yo no quiero, no me gustan los abrazos, yo no quiero que nadie sepa que es mi cumpleaños. Por ejemplo, yo no quiero que publiquen la foto de cuando nazca mi hijo. Yo no quiero que se informe de mi matrimonio. Pero yo no me puedo negar, por ejemplo, a que los turnos, si tienen que ser informados por un tema operacional, que yo me niegue, ¿ya? Por esto es importante determinar y hacer un levantamiento de toda la información. Es importante que los datos estén ordenados. Esto es como un closet. Se ríen cuando yo hago clase, pero yo digo, esto es como un closet. Si yo a Luis le digo, Luis, ¿cuántos calcetines negros de deporte tiene? Si tiene la ensalada en el closet, no los va a encontrar nunca. Si los tiene ordenados, me va a decir, tengo 4 negros, 2 azules y 2 blancos. Perfecto, ¿ya? Entonces, también es importante el rol que tiene gobierno de datos desde un punto de vista técnico que pueda clasificar esta información. Dale, Luis. Veo hartas preguntas, así que estoy muy entusiasmada. Los derechos. Bueno, imagínense que la misma pregunta que yo hice en los calcetines es respecto de qué información tienen de mí. Y estos son derechos que tenemos todos nosotros. Los 4 que están en la primera fila rigen hoy día. Y fíjense que el plazo para responderlos es de 2 días hábiles. Claro, es un derecho muy poco conocido. En el último tiempo hemos visto un incremento en nuestros clientes, pero así todo es un nivel o un volumen bastante bajo en comparación a lo que ocurre en los demás países que tienen regulaciones como la que entra a regir el 1 de diciembre.
Por ejemplo, a mí me tocó implementar la ley en Colombia en el año 2012 y efectivamente lo primero que se dispara es el primer derecho. ¿Qué información tiene usted de mí? ¿Por qué me está contando? Imaginémonos que yo tengo datos de postulantes, por ahí vi una pregunta que lo tengo acumulado hace harto tiempo y de repente vamos a buscar un cargo que ya lo hemos buscado anteriormente y ¡buf! Y rescato desde por allá atrás. Bueno, puede haber alguien que diga, ¿por qué usted me está contactando? No, que usted nos mandó su currículum. Sí, claro, yo se lo mandé en 1998. Han pasado 30 años y usted todavía tiene los datos ahí guardados. La ley nos obliga a un principio de calidad también, que los datos tengan que ser actualizados. Ya vamos a ir un poquito más a fondo con esto, de cuánto tiempo guardar los datos. También está el derecho a rectificación. Este ya no es mi correo, o por ejemplo, terminé mi posgrado, ¿cierto? Actualizar la información. Tengo nuevas cargas, me casé, me divorcié. Vaya a saber uno de la rectificación que uno pueda querer hacer. El derecho a oposición es a oponerse a un determinado tratamiento, como lo que hablábamos antes del aviso de cumpleaños. Ese es, yo no quiero. Es como cuando, por ejemplo, le decimos a las compañías de teléfono que nos llaman, por favor no me llame más, yo no quiero recibir su oferta. Eso es un derecho a oposición claro. Derecho a cancelación es a eliminar el dato. Por favor, elimine mi información. Obviamente que hay excepciones cuando la ley nos obliga a mantener la información, cuando tenemos un contrato vigente, pero nuevamente, si no tenemos ordenada la información, es muy difícil cumplir esto en tiempo y forma. El derecho a bloqueo, estos tres últimos que les voy a mencionar son los que se incorporan en la ley. El derecho a bloqueo significa que mientras está en trámite la aceptación, el análisis de los derechos que mencionamos antes, el titular también puede pedir el bloqueo. Es decir, mientras tanto que usted resuelve, por favor no siga tratando mi información más allá del almacenamiento, obviamente. La portabilidad significa, esto es como la portabilidad numérica o la portabilidad financiera, que yo le puedo pedir a una empresa, entrégueme los datos porque yo me los voy a llevar a otro lugar, ya sea que incluido con una cancelación o bien no, yo solamente lo quiero portar. Yo pongo este ejemplo. Imagínense que Juan Pérez ha sido el mejor trabajador, se quiere cambiar de empresa y dice, ¿qué mejor que acompañar las evaluaciones que yo he tenido en la empresa donde estoy trabajando? Y le pido a la empresa, entréguenme todas mis evaluaciones y ¡pum!, la presento en otro lugar. Entonces, si se están dando cuenta, aquí estamos hablando de que yo puedo tener acceso a toda la información que la empresa tiene de mí. Y hay veces, como les dije antes, que la información es poder, pero también es obligaciones. Entonces, a veces, por ejemplo, en evaluaciones, me tocó ver, miren, les voy a poner un ejemplo, me tocó ver hace como unos 7 años atrás una empresa que tenía un psicólogo de los antiguos. Y la verdad es que el informe psicológico era casi como una terapia psiquiátrica y además social. Desastre. Todo lo que yo les pueda decir, yo quedé impactada con las cosas que decía el informe. Cualquiera de las personas que fueron evaluadas por ese psicólogo podrían acceder a esa información. Y desde el punto de vista de datos personales podemos estar muy bien, pero se nos pueden abrir otras aristas de discriminación, ¿cierto? Ley Zamudio, y vaya a saber cuál es otra. Entonces hay que ser conservadores. No podemos tener el mal de Diógenes, de documentos digitales. Pensemos en aquellos datos que realmente tienen una utilidad para el negocio. Y ahí establecer todo lo que la ley nos requiere para poder usar esa información. Finalmente, la ley establece el derecho de oposición a decisiones automatizadas. Tal como el nombre lo dice, se refiere a cuando la decisión la adopta un sistema. Por ejemplo, pensemos que estamos usando algún modelo de inteligencia artificial que nos ayuda a reclutamiento y selección de personas. ¿Ya? La persona que ha sido, por ejemplo, tanto aceptada o rechazada, podría decir, ¿por qué yo no o por qué yo sí? Y habría que informarle cuáles fueron las variables que se consideraron. Nuevamente, desde un punto de vista de datos personales, podemos estar check, pero pueden ocurrir situaciones como la que les voy a contar que le pasó a un amigo. Me dice, mira, implementamos un sistema de inteligencia artificial
para la selección. Y yo le dije, no me digas lo que pasó. Obvio, empezó a seleccionar más hombres que mujeres, ¿cierto? Esto le pasó a Amazon hace como 15 años atrás. Me dijo, sí, pero no es lo que tú piensas. ¿Qué es lo que pasaba? Que este agente de inteligencia artificial lo que hacía es que le asignaba puntaje a los currículum según los logros que consideraban el papel de la sola lectura. Parece súper objetivo. Sí, pero había un problema social, cultural, más que social. En Chile, las mujeres somos de bajo perfil y nos cuesta admitir y publicar nuestros logros. Entonces, el currículum de una mujer era como, ¿quién lo podría decir? Más simple, más, más piola, no sé cómo decirlo, pero obviamente que le otorgaba más puntaje a un currículum que decía, yo logré la mayor venta, en cambio quizás la mujer decía, yo participé en el grupo que logró la mayor venta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se dieron cuenta? Porque esa empresa es una filial norteamericana, tenía procesos de revisión de sus modelos, de manera de poder ver que efectivamente está haciendo lo que tiene que hacer y que no tiene sesgos, lo que justamente está ocurriendo. Y inmediatamente lo repararon. ¿Ya? Y eso podría ser perfectamente un derecho de oposición. Dale nomás, Luis. Ahora vamos a ver el flujo del dato, ¿cierto? La vida del dato en materia laboral. Y aquí vamos a tener dos grandes fuentes. Una es el contrato de trabajo, / la ley laboral, ¿cierto? Regulaciones, accidentes del trabajo, por ejemplo, salud ocupacional, en fin. Y que nos permite tratar toda esa información, pero para esa finalidad. Por ejemplo, salud ocupacional. La persona es idónea para el cargo que quiere desempeñar. Yo después no puedo usar esa información, por ejemplo, para, no sé, si Dios no quiera, tuviéramos una pandemia nuevamente, tomar esa información de salud que yo la tenía para otro efecto, para destinarla a un propósito diferente. ¿Ya? Y luego tenemos el consentimiento que va a regular todos los, más que nada los beneficios, hablemos del bienestar que las empresas tienen implementado. Y aquí les voy a decir algo, generalmente, yo esto se los digo a mis clientes, les digo, generalmente recursos humanos peca de buena onda. ¿Por qué? Por establecer una relación cercana, tener un buen ambiente laboral, estar dispuesto a ayudar a sus trabajadores, a veces tratamos información que nos expone a riesgos mayores. Por ejemplo, es que no sé cómo rellenar el reembolso para la compañía de seguro. Ven, y vamos tomando boletas y accedemos a información de salud que para nuestra función como empresa no la necesitamos. Y es bien importante esto. Hay empresas que, a pesar del riesgo, deciden hacerlo. Y está perfecto, pero adoptando medidas para mitigar el riesgo. Y ahí está la clave de esta ley. Vamos a mitigar riesgos, pero lo importante es saber cuáles son esos riesgos. Nos vamos a tirar a la piscina, lo menos saber si tiene o no tiene agua. ¿Ya? Dale, Luis, por favor. Ahora, este ciclo de vida del dato, vamos a partir del reclutamiento, la contratación, la relación laboral, y qué hacemos con todos los datos que tenemos cuando termina la relación. Y yo creo que a lo largo de la presentación ya les he ido dando hartos ejemplos, pero vamos a partir entonces con el reclutamiento. Entonces, vamos a necesitar un consentimiento. Aquí no tenemos una ley que nos diga usted puede tratar información, podría ser eventualmente interés legítimo de ayudar a las personas, ¿cierto?, a encontrar trabajo, poder ir con la política pública de bajar el desempleo, pero en estricto rigor necesitamos un consentimiento, donde le vamos a decir además que sus datos yo los voy a poder usar para otros procesos, y esto va muy de la mano con la caducidad del dato. ¿Cuánto tiempo guardo esta información? 10 años, 5 años, 3 meses, y esto va a depender de cada empresa, porque en este punto la ley no nos da ninguna directriz. Y esto va a depender de, por ejemplo, de la movilidad, ¿cierto? De cuál es la contratación, con la relación que tengamos, en fin. Un cliente, por ejemplo, primero cuando estábamos trabajando en este plazo me dice, Macarena, 99 años. No, le digo yo, 99 años no es razonable, porque si yo postulo un trabajo cuando empecé a trabajar a los 24 años, a los 99 años, espero estar bajo tierra, pues. Después de 99 años voy a tener 113 años, ¿cierto? Entonces no tiene sentido guardar esa información. Al cabo del tiempo volvieron y dijeron 8 años. Yo quedé súper sorprendida, les digo, ¿por qué?
Y me dice, porque hicimos un modelo para poder predecir el desarrollo profesional de las personas que postulan a la empresa. Es una tremenda empresa, son más de 15.000 trabajadores. Y con la data de los últimos 8 años, ellos tenían buenos resultados en ese modelo. Perfecto. Y me dijo, y probablemente de aquí a 2 años vamos a bajar ese plazo. Pero mientras tanto, se publicó y los postulantes saben que sus datos van a ser almacenados y tratados por 8 años. ¿Qué pasa con la revisión de antecedentes? ¿Lo podemos hacer? No lo podemos hacer. ¿Qué antecedentes revisamos? El Poder Judicial, el Registro Civil, propiedades. Oye, les puedo decir que aquí hay un variopinto. Redes sociales. ¿Lo puedo hacer? ¿Para qué finalidad? Y esto es bien importante. La ley de inclusión, ya les comenté, datos sensibles. La ley nos permite tratar esa información. Pero ¿cómo lo voy a guardar? Esto no es lo mismo que guardar, ¿cierto? Quizá el título, la copia del título profesional de Macarena Gatica, ¿ya? Y por último, los proveedores que intervienen en este proceso. ¿Cómo acreditamos que efectivamente son idóneos para esto? Y no solamente para el servicio que van a prestar, no solamente al inicio del servicio, sino durante la ejecución. ¿Cómo ese psicólogo, por ejemplo, que nos ayuda en el proceso de selección, guarda los antecedentes, sus informes? ¿Nos hemos preocupado alguna vez qué pasa con toda esa data? Y algo más simple, cuando termina la relación, ese proveedor se queda con toda nuestra información, la devuelve, la elimina. Generalmente nunca nos hemos preocupado. Y ojo que estos son dolores que tiene todo el mundo, porque los datos personales nunca han estado en nuestra matriz de riesgo en Chile. Es recién que lo vamos a tener, ¿ya? Dale, Luis. Ya. Y ahora, entonces, contratamos a una persona. Veamos cuáles son los tratamientos de datos que hacemos. En primer lugar, tenemos beneficios, bienestar. Por ejemplo, el seguro complementario de salud. El corredor cuando viene a nosotros y nos dice, bueno, toca renovar la póliza, algunos llegan con la siniestralidad de todos los trabajadores. Algunos llegan con los 10 más gastadores. Nosotros no deberíamos recibir esa información. O sea, ni siquiera la compañía de seguros se la debería compartir al corredor. ¿Qué nos interesa a nosotros como empleador? Saber cuáles son las coberturas y cómo se están siniestrando. Pero más allá de eso, no queremos tener ese riesgo. El dato de salud nos expone a mayor cuidado y además hay las infracciones más altas, ¿ya? ¿Qué pasa? Les voy a poner un ejemplo de un beneficio, que es como yo creo que el número 1 es el seguro complementario de salud, el número 2 es el regalo de Navidad para los niños, los hijos, los colaboradores para la Navidad. Lo que hacemos es que le mandamos una lista al proveedor, le decimos, aquí está, Juanito Pérez, 10 años. Y así mandamos una lista con todo, incluso a veces va el correo electrónico del papá, la dirección, porque hay algunos que despachan a la casa, en fin. Y son datos de menores de edad, que la ley exige un mayor cuidado. Y segundo, nunca nos preocupamos si esa empresa después les manda un comunicado, por ejemplo, promociones para el Día del Niño, ¿ya? ¿Cómo podemos buscar este consentimiento? Bueno, lo podemos hacer en el contrato de trabajo, en un anexo o en un consentimiento específico, como por ejemplo podría ser quienes quieren participar en las becas, en el programa de becas que dé la organización. Bueno, postule aquí y ahí están las condiciones para postular y cuál va a ser el tratamiento de datos, que podría ser, por ejemplo, certificado de alumno regular, las notas, en fin, lo que hayamos estipulado. Nuevamente, ¿qué aparecen estos proveedores? ¿Qué pasa con compliance, con cumplimiento? Aquellas revisiones y monitoreos que hacemos. ¿Qué pasa con estos monitoreos permanentes? Con Luis aquí trabajamos muy de la mano porque, claro, aquí estamos hablando de datos que se mezclan con datos laborales y por lo tanto la mirada conjunta, y esto es bien importante, de equipos multidisciplinarios es mejor. Porque si yo digo, desde el punto de vista de datos, yo le pedí autorización o hay una ley que me permite monitorear, la ley marco ciberseguridad, me dice que yo tengo que monitorear las redes. Y Luis, si no me dice nada, me podría decir, pero ¿cómo no me preguntaste si aquí el monitoreo permanente, cierto, hay jurisprudencia que requiere del principio de proporcionalidad? Hagamos doble clic, es bien importante esto, ¿ya?
por ejemplo, la revisión de correos electrónicos, en fin, hay una serie de situaciones que se dan en el día a día. La ley exige que a nivel de reglamento interno o contrato de trabajo se establezcan obligaciones, ¿ya? Y asimismo nosotros recomendamos en aquellos cargos que tienen una relación estratégica en datos, por ejemplo, podría ser recursos humanos, por ejemplo, podría ser la persona encargada de todos los sistemas de la compañía, que tengan cláusulas especiales en sus contratos, porque para ellos la debida diligencia es una infracción grave, un incumplimiento grave, ¿ya? Y por lo tanto estipularlo en los contratos. Ahora, con Luis esto también lo hemos conversado, me dice, bueno, pero quizás en los tribunales nos va a ir muy mal si despedimos a alguien por un incumplimiento grave por una de estas causales. Probablemente al principio sí, la vamos a pelear, pero ¿cómo lo vamos a hacer con una agencia de protección de datos si yo tengo trabajadores que reiteradamente no cumplen las políticas de la empresa y yo no los sancioné, yo no hice nada, yo no estoy llegando al despido, pero pensemos en amonestaciones o, por ejemplo, un curso adicional de protección de datos? ¿Qué pasa al término de la relación laboral? Bueno, quedamos con todos los antecedentes. ¿Qué ha dicho la Dirección del Trabajo? Fíjense que dijo que a lo menos debemos mantener esta información a lo menos 5 años. Y con Luis le hemos estado dando vuelta a esto, porque hay prescripciones que son superiores, como por ejemplo accidentes del trabajo, por ejemplo, ley de delitos económicos, que son 10 años y más, ¿ya? O por ejemplo, queremos guardar para efectos de estadística, ¿lo podemos hacer? Bueno, quizás podamos tener datos anonimizados para algunas funciones y para las otras, para el ejercicio del derecho, las vamos a guardar nominados como un dato personal propiamente tal, ¿ya? Me voy a apurar un poco porque soy buena para hablar. Ahora, la ley nos obliga a gestionar el riesgo, ¿ya? Y nos dice usted, debe adoptar medidas para prevenir infracciones. Y la ley establece algunos instrumentos que son obligatorios y algunos que son facultativos. Obligatorios, por ejemplo, son los acuerdos de tratamiento de datos con los proveedores, las evaluaciones de riesgo se requieren en casos específicos, y luego vienen estos que son más de carácter optativos, ¿cierto? Como por ejemplo las capacitaciones, y esto es fundamental. Aquí ustedes tienen un OTEC, aprovéchenla para que los trabajadores puedan ser capacitados. Si uno no conoce los riesgos, jamás los va a advertir. Y esto hay que ir de menos a más. Hoy día, por ejemplo, en el país tenemos cierta cultura en relación a la ley de delitos económicos, pero hace 15 años atrás no teníamos. Ha ido de menos a más. Esto también lo tenemos que hacer, ¿ya? Y es muy difícil que los trabajadores no cuidemos o cuidemos la información de nuestros clientes, de nuestros trabajadores, si no cuidamos la propia. Entonces, partamos sensibilizando a nuestros trabajadores para continuar en las capacitaciones. También existe, la ley contempla un modelo de prevención de infracciones que es facultativo. Y en caso que la compañía lo adopte y sea certificado por la agencia, puede ser un atenuante en caso de infracción. Y en ese caso hay que designar a un delegado de protección de datos, ¿ya? Dale nomás, Luis. Y aquí viene la parte dolorosa, ¿cierto? Estas multas. Si se fijan, la ley clasifica las infracciones leve, grave y gravísimas. Las gravísimas pueden llegar hasta 20.000 unidades tributarias mensuales. Estamos hablando, ay, Marcelo casi se desmayó, estamos llegando a $1.400.000 más o menos. Y las gravísimas, les voy a poner unos ejemplos. Datos sensibles. Cuando hay dolo, claro que eso es más difícil, porque yo les insisto, yo creo que la mayoría de los casos estamos frente a una falta de diligencia, porque no conocíamos la norma. En caso de reincidencia, es decir, 3 multas o más en un periodo de 30 meses, se puede multiplicar por 3 la multa. Y tratándose de grandes empresas en reincidencia, la multa puede llegar al 2% de los ingresos del año anterior, cuando es grave la que se repite, o 4% si es gravísima. Estamos hablando de los ingresos. No estamos hablando si tuvimos utilidades. Es decir, podemos incluso quedar peor, ¿cierto? En cuanto, si teníamos pérdida, las vamos a superar, ¿ya? En el caso de las pymes, importante, el primer año de vigencia de la ley no van a ser objeto de multas pecuniarias, solamente amonestaciones. Pero ojo, esto no es como una bolita, esto no es como aquí un paréntesis que siga jugando como quiera.
porque empiezan a correr las reincidencias. Entonces, no es que el primer año una pyme se pueda portar mal. No, 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 no. Lo único que le están diciendo no es que usted tenga un año más de implementación como el resto, ¿cierto? Que hemos tenido 2 años. No. Así que no se vaya a malentender, ¿ya? Ahora, hay otros daños que pueden sufrir, porque las multas son a beneficio fiscal. La autoridad puede ordenar también la suspensión del tratamiento de datos, pueden haber indemnizaciones de perjuicios que los titulares afectados demanden, se puede configurar un delito económico, por ejemplo, un delito informático, y obviamente que no nos olvidemos nunca del daño reputacional que puede ser aún más costoso de reparar. Luis, ¿quieres comentar tú esta jurisprudencia? No te escuchamos. ¿Te sacaste los audífonos, Luis? ¿Me escuchan ahora? Ahí sí, perfecto. Ahora sí, ya, perfecto. Vamos a hacer una cosa, si les parece, para ir acelerando, me voy a saltar la jurisprudencia, pero sí les quiero comentar de lo que decía la Maca, que nos tocó ver el año pasado, escribir un mini comentario de esto, pero una jurisprudencia en Italia el año pasado, multa de 120.000 euros a una empresa concesionaria de autos chiquitita, tenía un par de sucursales, 40 personas, no más que eso, por reincidencia en no informar el uso de datos biométricos y pedir las autorizaciones que la autoridad requería. O sea, ese es el nivel. Entonces, claro, uno dice, oye, pero ¿cuándo me van a pasar a mí una multa de 1,2 millones de dólares? Bueno, pero aquí hay una empresa que es de 50 personas en Italia, 120.000 euros. Entonces, 120 millones de pesos. Tirémoslo a la realidad nacional, que serán 80, serán 40 millones de pesos. Por no informar adecuadamente el uso de los datos ni pedir las autorizaciones. Entonces, hay que tener ojo con esto. Voy a ir un poco más rápido para poder ajustarnos a la hora, pero algunas recomendaciones finales que queremos darles, ¿cierto? Desde la perspectiva nuestra legal, ¿ya? Lo primero, y es algo que se ha hablado durante toda la presentación, como decía la Maca, es catastrar y revisar las bases de licitud. ¿Por qué? ¿Qué estamos levantando? ¿Qué datos estamos tratando? ¿Y por qué lo estamos haciendo? ¿Y bajo qué bases? ¿Cierto? ¿Es el consentimiento? ¿Es el cumplimiento de la ley? ¿Es la defensa judicial administrativa? Como decía la Maca, y en esto yo quiero ser súper reiterativo, el consentimiento no es la base de licitud para cualquier cosa, sino que es para aspectos más bien accesorios, porque como decía la Maca, o la ley o el contrato de trabajo nos lo autorizan. Potencialmente lo que vamos a guardar post terminación de la relación laboral probablemente deriva de la ley o de la defensa judicial o administrativa. Pero eso es un punto que hay que verlo y tenerlo claramente establecido. Porque si yo empiezo a poner a tonta y a loca el consentimiento de los trabajadores para cualquier cosa y me lo empiezan a revocar, bueno, empiezo a verme en problemas innecesarios porque no siempre voy a necesitar el consentimiento de los trabajadores. Tener políticas de privacidad, lo que implica tener adecuadamente identificado el reglamento interno y en nuestros controles de trabajo y eventualmente en políticas generales qué datos tratamos, para qué los tratamos y cómo se ejercen los derechos de los trabajadores, que va a eso, la gestión de reclamos. Cómo acceden los trabajadores, quién va a estar encargado de eso, como decía la Maca, muy importante tener un encargado que tenga claro qué hacer cuando a mí me llegue el requerimiento de ese sindicato en representación de sus trabajadores y quiero los datos de estas 200 personas. Bueno, tendremos a alguien competente para ver, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Se los puedo dar? ¿No se los puedo dar? O llega Luis Parada pidiéndome este dato. Tengo 30 días, si no lo hago, ¿qué hago? ¿En qué problema me meto? Bueno, probablemente estoy incumpliendo la ley de protección de datos, puedo tener una tutela, entonces, ok, ¿de qué manera voy a tener yo institucionalmente esto ya listo y programado para saber, es Pepito el encargado de esto y Pepito como parte de sus obligaciones laborales tiene que dar curso a esto? ¿Cómo estamos manejando y cómo vamos a manejar los datos sensibles? Tengamos especial cuidado, como decía la Maca, estos son datos de especial relevancia, por tanto, todos estos datos, bueno, claramente tendré que ver quién accede, para qué accede, por cuánto tiempo lo estamos regulando, pero hay que empezar a pensarlo ya. ¿Cómo los resguardamos a los proveedores externos? ¿Ya? ¿Qué resguardos contractuales tenemos con los terceros que gestionan la información de nuestros trabajadores? Alguien preguntaba ahí por ahí con Talana. Bueno, veamos qué dice el contrato con Talana. Veamos si efectivamente hay alguna responsabilidad. Trabajemos con terceros que efectivamente nos puedan acreditar o certificar algún estándar
alto de protección de datos, porque efectivamente, como decía la Maca, finalmente nosotros somos los responsables de los datos, nosotros somos los que vamos a tener que cargar las consecuencias de una eventual infracción en eso. Y esto, para terminar, esto, yo sé que aquí en esta charla no solamente hay personas de las áreas de recursos humanos, cosa que es muy buena, ¿cierto? Y aquí es importante. Esto es un cambio cultural. Esto tiene que filtrar de la cúspide hacia abajo, ¿ya? Si es solamente el Departamento de Recursos Humanos el que está preocupado de esto y a la gerencia de finanzas, a la gerencia general o a la gerencia de operaciones le da lo mismo, bueno, tengan presente las multas que está diciendo que les comentó la Maca, porque eso les aseguro que va a pegarle al final de la línea de resultados. Tener una multa de 1.000, 10.000, hasta 20.000 UTM, hasta el 4% de la facturación, como les decía, es más parecido a una infracción de libre competencia que una infracción laboral. A lo que tenemos que sumarle los problemas laborales, los problemas de indemnización, los problemas reputacionales. Entonces, aquí hay que pegarse una conversión, una revisión a lo que estamos haciendo, pero tiene que ir desde lo más alto de la gerencia hacia abajo, de la gerencia general, de los directorios hacia abajo. Si no, créanme que el problema se puede generar bien importante. Y por eso implica, primero, concientizar desde la perspectiva de las gerencias, también capacitarse, aparte de eso, capacitar a los trabajadores de manera constante y eventualmente, como comentaba la Maca, puede ser muy importante tener un modelo de prevención para evitar problemas con los datos. Yo tengo que, nosotros, las partes de la presentación termina, la Maca nos va a quedar con las respuestas. Yo lamentablemente tengo que entrar a una reunión, les agradezco mucho, pero la Maca queda respondiendo y muchas gracias, por mi lado. Gracias, Luis. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfectamente, Maca. Mirta, y Eugenio, ¿cómo seguimos? ¿Quieren que vaya leyendo del chat o tú lo ves? ¿Estás en mute, Eugenio? Ahí sí. Sí, Macarena, bueno, Macarena, primero que nada, quiero agradecerte en nombre del Comité de Personas y de ACIMED la magnífica la magnífica conferencia que nos han dado con Luis. Y la primera reflexión que me gustaría hacerte es que en los últimos 5 años hemos estado llenos de leyes. Ley Karim, 40 horas, conciliación de vida, inclusión laboral, ley del trabajo, ley de protección de datos, gestión documental, fiscalización digital, aumento el número de demandas, decreto 44, reglamento interno. O sea, perdona, pero no, la audiencia son personas que trabajan en el área de personas y la carga laboral y psicolaboral que tienen con esta cantidad de información y responsabilidad requiere de tener unos músculos cerebrales, pero de otro nivel, y Sí, también de apoyo de las gerencias generales y de las gerencias de línea para que tomen conciencia de la demanda laboral que tienen, porque realmente esto, solamente al escucharte sobre esta ley, es abrumadora, ¿ya? Por lo tanto, ¿de qué manera podemos ayudar? Porque no estamos hablando de empresas chicas, de empresas de 50, de empresas de 100, de empresas de 300. Esta ley es transversal para todas las empresas. Por lo tanto, pucha, ser súper empático con las gerencias de recursos humanos en términos de implementación, en términos de compliance, en términos de todo, digamos, porque nos pega fuerte. La gerencia de recursos humanos en muchas empresas solamente piensan que pagan sueldo, ¿ya? Pero, Dios mío santo, tienen miles de responsabilidades diarias en el tratamiento operativo de los datos, es decir, licencias médicas, hora extra, control de asistencia y miles de atención a público, ¿ya? Por lo tanto, yo realmente hago un llamado no solamente al área de personas, sino que a los directores, a los gerentes generales sobre todo, que apoyen a sus áreas de recursos humanos de este agobio y entender la problemática que ellos están viviendo. Lo dije en la conferencia pasada también, digamos, parece reiterativo, pero es la experiencia que tengo de escuchar a muchos de ustedes y de la propia experiencia mía de 40 años de trabajar en el área de personas y haber tenido que implementar esto mismo para Europa, ¿ya? Que fue
arduo, fue un trabajo muy arduo, muy detallado, de mucha concentración, cuáles son los datos, qué es lo que vamos a guardar, cuánto tiempo, etcétera. Por lo tanto, ese es el primer llamado que hago a esta reflexión de tu conferencia, que la encuentro fantástica. Lo segundo, vamos a poner una encuesta, la va a poner Mirta ahí, que queremos saber las necesidades de ustedes respecto a sus necesidades y poder hacer conferencias que hablen de sus dolores o de sus necesidades propias de lo que les está pasando. Hay muchas preguntas y te las voy a... La primera que te voy a hacer dice que tiene que ver con lo que plantea Viviana Sarajevo, que dice, ¿cómo impacta la nueva regulación a la revisión de antecedentes en los procesos de reclutamiento y compliance? Es tremenda pregunta porque yo ahí lo mencioné. Y también les he mencionado que hoy día gestionamos riesgos, tanto por la ley de delitos económicos como protección de datos, ciberseguridad. Hoy día vemos riesgos y tampoco tenemos recursos ilimitados. Y trabajamos en empresas que, por regla general, hablemos que son empresas y no fundaciones. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tenemos que ganar plata, porque si no cerramos la cortina y nos dedicamos a otra cosa. Y en ese sentido, la revisión de antecedentes, hoy, tanto de proveedores como de trabajadores, se ha hecho necesaria no solamente por la ley de delitos económicos, sino también por la situación que el país vive en temas de seguridad pública, ¿ya? Del crimen organizado, del constante fraude que existe en el país. Habiendo dicho eso, la ley establece, punto uno, esto es un derecho fundamental, ¿ya? Entonces, tanto la ley de delito económico dice, usted prevenga. Bueno, ¿cómo voy a prevenir si necesito tener antecedentes para saber qué personas son, cuáles son los conflictos de interés? Y el más fácil es si una persona es, por ejemplo, políticamente expuesta, ¿cierto? Estoy contratando al hijo del ministro, por ejemplo, y para eso la información está pública. Y está pública con esa finalidad de que nosotros podamos advertir que efectivamente, no sé, pues el hijo de Francisco Pérez Maquena, su papá es el ministro. Listo, está ahí establecido. Sin embargo, hay otros repositorios de datos que muchas veces se utilizan. Por ejemplo, registros de propiedades, de autos, ¿ya? Para ver, por ejemplo, si las remuneraciones cuadran con el patrimonio que tiene una persona. Ojo, que no siempre nos va a dar una conclusión de que esa persona nos genere un riesgo, porque puede que nadie sepa que yo me gané la lotería, ¿cierto? O que efectivamente heredé mucho dinero y que trabajo porque me gusta trabajar. Uno no sabe, pero por regla general nos da alerta. O bien también para ver conflictos de interés. O en una empresa que me tocó trabajar, hacían una revisión de los mapas parentales. Por ejemplo, me presentaba yo a trabajar, estaba trabajando, ¿cierto? Hacía mi declaración de conflicto y decían que algunos trabajadores mentían, ¿ya? Y cuando salieron a buscar al registro civil información para poder ver si algún proveedor, por ejemplo, estaba relacionado conmigo, ¿ya? Y así se encontraron con conflictos de interés que estaban presentes, pero además se encontraron con relaciones con narcotráfico, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Es lo que yo les decía, da poder, sí, bueno, pero ahora que sabemos, ¿qué hacemos? Esa información está pública, ¿para qué finalidad? Por ejemplo, el registro civil. ¿A qué llega esta información y para qué la podemos usar? ¿Ya? Entonces, aquí vienen recomendaciones prácticas. ¿Cuáles son los antecedentes que revisamos? Y aquí hay una lista también laboral, porque la ley laboral señala que yo solamente puedo considerar dentro de la selección o cómo defino la idoneidad de un trabajador en base a sus competencias profesionales, salvo casos especiales. O, por ejemplo, el cajero, yo voy a poder pedir un certificado de antecedentes, o si tenemos un colegio, ¿cierto?, que no tengo un certificado de antecedentes con abuso menores que haya sido condenado. Entonces, recomendación, ¿cuáles son los antecedentes que recopilamos? ¿Desde dónde los obtenemos? Por ejemplo, revisamos a los postulantes para saber si han demandado a sus empleadores anteriores. Por ejemplo, no contesten, ¿eh? Pero es algo que se suele hacer. Hasta yo una vez lo hice porque no lo había hecho y cuando me demandaron, yo era gerente legal de una compañía y cuando me mandaron,
y ingresé a revisar la causa, me di cuenta que ese trabajador había demandado a sus 3 empleadores anteriores y con el mismo método. Y yo dije, ¿cómo no lo hice? Esto fue hace 10 años atrás, ¿cierto? Bueno, en estricto rigor no lo debiésemos hacer, pero implica un riesgo. Pero lo Bien, importante es conocer el riesgo, ¿ya? bien. Macarena, es súper interesante el cómo hacer las cosas, por lo menos la experiencia mía en el cómo hacer las cosas, cómo actualizo, cómo hago la matriz de riesgo, cómo hago la matriz de compliance, cómo hago la matriz de protección de datos, cómo hago la matriz para decir cuánto tiempo voy a guardar las imposiciones, cómo hago la matriz, cómo la hago, el cómo hacer las cosas. A veces las leyes y los reglamentos son poco accesibles, poco amistosos, ¿ya? ¿Cómo hago la capacitación? Aquí tenemos una oportunidad tremenda a través de ACIMET y la OTEC, que realmente promuevan un curso rápidamente del cómo hacer las cosas y cómo implementar rápidamente esta ley, digamos. Hay una pregunta de Fernanda que dice, tengo técnicos que hacen trabajo en terreno para entrar donde el cliente, lo que denominamos muchas veces carpetas de arranque, informaciones de contrato, etcétera. ¿Cómo Mm. gestiono eso y cómo sé que ellos no hagan mal uso de la información entregada? Claro. Mire, y va a depender mucho, ¿cierto?, de esta relación responsable-encargado, pero también puede haber una relación de responsable a responsable, ¿ya? Y hasta dónde llega mi debida diligencia frente a, imaginémonos que esto me tocó ver, somos una empresa de transporte de dinero, ¿cierto?, de valores, y claro, yo le tengo que avisar al Banco de Chile que va Macarena Gatica, porque si no le van a abrir la puerta a cualquiera y ya sabemos lo que les va a pasar. Entonces, estos servicios que implican de datos, lo importante, vamos a ir primero de un lado, de cara al trabajador, de informar de este tratamiento de datos. Mire, el cargo que usted va a desempeñar implica que yo comunique sus datos, o si es un guardia de seguridad, una empresa de limpieza, ¿cierto? O bien en este caso, el técnico que va a ir donde un cliente, bueno, también lo hace. Ahora, la empresa, por la ley de subcontratación, ¿cierto? La empresa que contrata este servicio nos va a pedir información porque se quiere resguardar de que después no lo demanden por el incumplimiento laboral que tuvo su proveedor. Entonces, ¿cuál es el mínimo de información que me puede pedir? ¿Ya? Y muchas veces piden, tal como señalan aquí, pago imposiciones, copia del contrato de trabajo, pero en el contrato de trabajo viene su domicilio, viene su correo electrónico, viene un montón de información. Pero ¿qué es lo que le interesa a esa empresa cliente? Pongámonos nosotros también cuando somos contratantes y no contratistas. El cumplimiento de la obligación. Y para eso está el F22, ¿ya? Y pueden haber otros documentos que también nos habiliten para, ¿ya? Pero en el caso, porque también nos encontramos en situaciones que ustedes me van a decir, pero Macarena, si no pierdo al cliente, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Entonces, bueno, voy a dejar bien todo ordenadito, estos datos yo se los paso solamente para usted para este fin y terminado el contrato o transcurrido cierta cantidad de años, pensando en la responsabilidad, ¿cierto?, la prescripción, ese dato se debiese destruir y usted me tiene que acreditar la destrucción, ¿ya? Bien, aquí hay una pregunta de Nancy que dice, si los datos se pueden informar en forma global, no debería haber problema. Por ejemplo, sexo, sindicalización de un área de la empresa. Claro, siempre que no seamos dos, Claro, ¿cierto? exacto. Y hay un hombre y una mujer, porque quedamos en la misma. O digo gerente general hay uno, gerente de recursos humanos hay uno. La información agregada tiene que ser que no sea posible identificar a la persona. Acuérdense también como las evaluaciones de clima, ¿cierto? Que cuando las áreas son chiquititas, no se detalla mucha información porque uno determina inmediatamente quién es la persona que está contestando. Entonces, el mismo concepto. Yo perfectamente puedo decir, no sé, en los últimos años, por ejemplo, el 20% de las mujeres permanecen 10 años en el cargo y el 30% de los hombres. Ni un problema, porque yo no estoy y no logro identificar de quién estamos hablando. Macarena, hay muchas preguntas, no las vamos a poder hacer por virtud del tiempo, las vamos a tratar de contestar con tu ayuda, por favor. Sí, Va a estar mándamela, disponible, yo las sí, va a estar, contesto. bien, va a estar disponible el video y también la presentación que ya está lista para poderla subir oportunamente. ¿Qué consejo le podrías dar a la audiencia
en términos de aquí a los próximos meses, que son 6 meses, de qué es lo que tenemos que hacer, porque podemos quedar más desconcertados con esto de lo que empezamos la conferencia, en el qué Sí. hacer, digamos, ¿ya? Entonces, me gustaría un poco que nos indicara, oye, a lo mejor tenemos que hacer un par de conferencias más, pero más acotadas en algo específico, Y en la puede cosa ser eso, concreta, Eugenio. para poder ayudar, digamos, ¿ah? Quiero tratar de dejar meridianamente tranquila a la audiencia, porque yo no estoy tranquilo, pero quiero dejarla tranquila a la audiencia, digamos, ¿ah? Sí, miren, a ver, yo concuerdo contigo, Eugenio, que hemos pasado varios años donde en el ámbito, en cualquier industria, han aparecido cada vez más irregulaciones. Lamentablemente nos ha dado por seguir el modelo europeo, que raya mucho la cancha y nos tiene un poco sofocados de regulación. Pero bueno, es la situación en la que estamos. Pero hay que controlar un poco la ansiedad, porque si nos desesperamos no vamos a hacer nada. Entonces, lo primero es identificamos qué bases de datos tienen. Estamos hablando del mundo laboral, ¿ah? Aquí no estamos concentrando. Otro día hablamos de clientes y todas esas cosas. Mundo laboral, ¿qué datos? ¿Cierto? Y ya por lo menos ya tenemos claro que vamos a tener de reclutamiento, de procesos nuevos o antiguos, todos mezclados. Luego vamos a tener el contrato de los trabajadores, tenemos, por ejemplo, de sus cargas, también tenemos los proveedores. Yo les diría que como por ahí tenemos los grandes grupos, ¿cierto? Ya, perfecto. Identificados esos grandes grupos, ¿qué datos tenemos bajo cada uno de estos, cada uno, cada uno de estos grandes dominios de datos, ¿cierto? Entonces vamos a decir, de los postulantes tenemos todos estos datos. ¿Desde cuándo los tenemos? ¿Dónde están guardados? ¿Quiénes pueden acceder a ellos? Que por ahí había una pregunta, ¿cierto? ¿Se lo puedo mandar a la persona que quiere contratar? ¿Cierto? Ya, listo. De los trabajadores, lo mismo. Voy a tener desde el correo, el contrato, el teléfono, y vayan poniendo también el para qué lo tienen al lado, ¿ya? Esto lo necesito para el cumplimiento del contrato, esto por el beneficio de la beca, esto suma y sigue, ¿ya? Y Sí. luego respecto Maca, sí, escúchame, mira, está bien. Yo veo las caras de la audiencia de las chiquillas y se llegan a reír sola, porque, oye, o sea, ¿y quién va a hacer todo esto? ¿Y bueno, para quién eso va a hacer estamos todo? nosotros. No, claro, ¿quién va a hacer todo? Pues claro, para eso están ustedes, o puede haber alguien alguna asesoría que les pueda dar externa, digamos. Pero puede llegar a tocar la puerta y decirle, no, no veas ninguna de esas cosas ahora, vamos a dejarla para más adelante, ¿eh? Y bueno, las multas se nos vienen, y ya lo hemos visto en algunas implementaciones de algunas leyes que me ha tocado visitar algunas empresas, que no, lo vamos a ver más adelante o cuando me pasen las multas, digamos, ¿ya? Entonces, que generar la conciencia y la cultura de esto es lo más complejo, Sí, ¿ah? sí, sin Entonces, duda. bueno, darte las gracias, Capacitar, Macarena. capacitar. No te quito más tiempo, son ya las 11 de la mañana. Quiero darle gracias a la audiencia que llegamos a 147 personas. Y Marcelo, si puedes, por favor, cerrar esta conferencia. Gracias. Gracias, Maca. De nada, Eugenio. Oye, realmente preocupante la situación. Ahí aparecieron algunos aplausos y Macarena, créeme que es muy importante toda la información que nos has dado. Creo que raras veces contamos con gente que nos abra el panorama entero. Fue muy ilustrativa la pregunta que hizo Eugenio, que enumeró una cantidad de normas y reglamentos y otros. Creo que nos nombró la de delitos económicos también, que también afecta a la empresa y también significa un gasto. Eh, Mira, buenísima la charla, Macarena. Agradecerle Qué también a bueno. Luis, que puede salir. Te mando un abrazo, agradecido, y por supuesto agradecerles a todos. Y sigamos juntos porque, eh, mira, los casos van haciendo la vida. El WhatsApp que tiene el comité de personas ha sido una constante fuente de iluminación para muchos, porque uno pregunta, dos o tres responden, pero todos aprenden. Así que felicitar al comité, agradecer a Macarena y a Luis, y estaremos atentos a nuestra próxima charla, que de repente podemos reincidir y generar algunos temas, sobre todo viendo la realización de las leyes